Muy buenas tardes. Nuevamente el Señor me permite estar en contacto con ustedes para compartir ahora un tema que tiene que ver con la incredulidad. Con frecuencia, como exponentes de la palabra, hablamos de la fe, del creer, del confiar en Dios. Pero así como la fe es importante, es vital en nuestra vida cristiana, también es necesario entender y conocer lo suficiente acerca de la incredulidad para evitar sus peligros. Así que hoy hablaré acerca de la incredulidad y sus peligros. Tomo como referencia lo que dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, Hebreos capítulo 3, a partir del versículo 12 al 19. Dice así la palabra de nuestro Dios, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Más bien, anímense unos a otros día tras día, mientras se oiga hoy, o mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Nosotros hemos llegado a participar de Cristo, siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como ya se ha dicho, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como cuando me provocaron. ¿Y quiénes fueron? Señala la palabra del Señor. ¿Y quiénes fueron los que lo provocaron? Aún después de haberlo oído. Cada una de estas preguntas que aparecen en los versículos 16 y 17, por supuesto, tienen una respuesta. ¿Y quiénes fueron los que lo provocaron? Aún después de haberlo oído. ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto por mediación de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tendidos en el desierto? Debo decir de una vez que aquí en particular se refiere de manera especial, de manera directa a los adultos, diría. Esa generación que salió de Egipto con rumbo a Canaán. Y dice, ¿y a quiénes les juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? El versículo 19, como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Con la incredulidad, de acuerdo al pasaje, van implicados o relacionados algunos otros pecados, como es la desobediencia, la rebelión, la idolatría, en fin, de lo cual haré mención más adelante, pero este pasaje es clave, nos sirve a propósito para el tema de hoy. ¿Qué debemos entender o qué debe entenderse por incredulidad? Tengo algunas definiciones que es necesario, ¿verdad?, entender. Dice, en primer lugar, la incredulidad es la actitud de no creer, falta de fe o creencia. Es sentir aversión o rechazo hacia la verdad. La incredulidad implica cierta rebeldía, obstinación y resistencia a la verdad. ¿Por qué será que en términos generales a los seres humanos nos cuesta tanto creer a la verdad, en este caso a la verdad de Dios? ¿Será porque estaremos acostumbrados más a manejar o lidiar o creer o aceptar, a dar crédito al error?
a la mentira. Ya hemos hablado acerca de nuestra condición heredada. Hablo de la pecaminosidad que de nuestros primeros padres, ¿verdad?, nos fue transmitida. Y esa es la causa, la esencia, el corazón mismo que da lugar a la incredulidad. Pero además dice todavía, el incrédulo rehúsa creer en la revelación misma de Dios y en la obra redentora de Cristo. Aquí agregamos a propósito lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros, y que para apropiarnos de los resultados, los beneficios, las bendiciones de esa obra redentora de Cristo, pues es necesario creer. Si no creemos, si no estamos dispuestos a creer, bueno, no va a producirse nada en nuestra vida, excepto, bueno, una conciencia de responsabilidad y de culpabilidad. Finalmente, si no hay un arrepentimiento, pues las consecuencias serán desastrosas en la eternidad sin Dios. Número 5. La incredulidad es un rechazo a la oferta del Evangelio de la gracia de Dios. Nuestro Señor, nuestro Dios, por medio de Jesucristo, desde luego, ha hecho todo lo que ha tenido que hacer para que nosotros estemos ya en vías de tomar esa gracia divina que el Señor pone tan cercanamente, la ha aproximado a nosotros por medio de Jesucristo, que no tendríamos excusa si la rechazamos. Bueno, cito un ejemplo, vamos directamente al libro de los Hechos. Ahí en el capítulo 14, versículos 1 y 2, dentro de los recorridos del apóstol Pablo con su cuerpo de colaboradores, en esos 3 viajes misioneros que realizó en diferentes lugares, llegaron en cierta ocasión a Iconio, y allí ocurrió algo que tiene relación estrecha con el tema de hoy, y dice allí Hechos 14, 1 y 2, y era tal la convicción con que Pablo y Bernabé hablaban, que una gran multitud de los judíos creyó. Notemos, ahí está un grupo que, escuchando la prédica del Evangelio, aceptó, dio lugar, entrada a su corazón, ¿verdad?, y creyó. Por supuesto, fueron salvos. Pero allí de inmediato otra reacción, una reacción negativa. Otro grupo dice, pero los judíos que no quisieron creer dañaron el ánimo de los que no eran judíos y los azuzaron, los instigaron contra los hermanos, contra aquellos que habían creído, y pues de manera directa contra los predicadores, Pablo y Bernabé. Esto se da, no solo se dio en ese tiempo, se da hasta nuestros días, que bueno, no siempre, pero muchos de los que no creen, no están dispuestos a creer, rechazan la oferta del Evangelio, hacen labor negativa con aquellos que sí estuvieron dispuestos o están dispuestos a creer. Y esto pues dificulta un tanto las cosas para los que recién han creído, porque necesitan afirmarse bien, ¿verdad?, tener una convicción firme, sólida, agarrarse bien del Señor para no flaquear ante esa acción negativa de los incrédulos. Por ahí tomé nota de la biblioteca, intitulado así Cristianismo Primitivo, y define 5 tipos de incredulidad. Aquí tenemos enlistados e identificados a cierto grupo de incrédulos. En primer lugar, y de acuerdo al Salmo 14:1,
aunque ahí el salmista dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Los ateos, así reconocidos, aunque hay personas que aunque son ateos no quieren ser llamadas o identificadas como tales. Bueno, ¿qué pasa con los ateos? Bueno, en términos generales, estas personas no creen en la existencia de Dios. No aceptan que haya un Dios, el Dios eterno, el Dios creador, el Dios verdadero. Y al no hacerlo, bueno, entran en un verdadero problema, ¿verdad? Porque no acepten o no creen en la existencia de Dios, Dios no va a existir o Dios no es una realidad, por supuesto. Pero están las personas identificadas como paganas o los inconversos. Ellos no creen en la Biblia, no creen que esta misma sea la palabra de Dios, la revelación que el Señor dejó a nuestro alcance, a nuestra disposición, porque es la revelación especial que Dios nos ha dejado para que por medio de ella lleguemos al conocimiento de la palabra del Señor. Pero está otro grupo, los gnósticos, que profesan una actitud neutral en cuanto a la fe cristiana, a partir de que, bueno, ellos han hecho declaraciones en el pasado con respecto a que si Cristo fuera Dios, el Hijo de Dios, venido del cielo, no tenía por qué haber tomado como residencia, por así decirlo, un cuerpo humano, la materia humana, considerando los gnósticos que a la materia humana es lo más bajo que pueda haber y que una divinidad no puede habitar en un cuerpo humano, ¿verdad? No hay explicación para eso, ellos no pueden explicarse eso. Pero bueno, en el grupo están los filósofos. ¿Qué pasa en términos generales también con los filósofos? Bueno, formulan sus propias opiniones y razonamientos, son razonamientos humanos, a pesar de lo que dice la Biblia. Por ahí algunos en el pasado, los más reconocidos filósofos, tienen la lista al Señor mismo, al Señor Jesucristo, como uno de los grandes iniciados, ¿verdad? Pero no es así. Llegamos al grupo de los llamados modernistas. Estos tratan de sustituir el relato de la creación, estos tratan de explicar la doctrina cristiana desde el punto de vista de las creencias y conceptos modernos. ¿Cuáles serían o cuáles son esos conceptos modernos? Bueno, el modernismo se apoya mucho en el secularismo, en el materialismo y cosas así, ¿verdad? Para no aceptar todo lo que, por así decirlo, huela a sobrenatural o espiritual. Bien, pues están los evolucionistas. Los mismos tratan de sustituir el relato de la creación según el Génesis. Esa es nuestra referencia confiable, digo porque es la revelación que tenemos en la palabra del Señor. Y rechazan precisamente lo que narra el libro del Génesis para pronto en los primeros 3 capítulos y han adoptado la teoría de un desarrollo lento y evolutivo que ocupó, bueno, dicen ellos, millones de años y que se vino dando, complementando con el paso del tiempo hasta llegar a ser lo que vemos. Como podemos
entender. Hay muchas personas incrédulas, escépticas en esta tierra, pero todos esos tipos de incrédulos se oponen principalmente, se oponen a Dios, se oponen a la palabra del Señor, niegan que sea la revelación directa al alcance del hombre y que, también no sea infalible y de autoridad absoluta. Fuera de la palabra de nuestro Dios no hay otra guía, porque aún haciendo mención del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene presencia, ya lo sabemos, desde por ahí el año 33 del primer siglo, y el mismo Espíritu Santo, una y otra vez, echa mano, así lo puedo decir, echa mano a la revelación escrita de la palabra del Señor para hacer la labor que Él tiene que hacer, que le está llevando a cabo en el mundo, ¿sí? Y redarguyendo, persuadiendo a los hombres precisamente para que crean a la palabra, crean a Dios. Bien, en el pasaje inicial, leímos acerca de la experiencia de los israelitas que salieron de la esclavitud de Egipto. Y ¿qué decimos de ellos? Ellos fueron salvos por la fe. Ellos creyeron, ya lo leímos ahí, ¿sí? Y la exhortación directa del autor a los hebreos es precisamente, ¿verdad? Para que nosotros no imitemos el ejemplo negativo, no hagamos lo mismo que ellos hicieron. Al decir que ellos fueron salvos por la fe, es porque cuando el Señor instituyó la Pascua, la celebración de la Pascua, la noche mismo que ellos iban a salir o debían salir de Egipto, Dios dio instrucciones precisas de lo que tenía que hacer el pueblo de Israel: escoger un cordero por familia, sacrificarlo, sí, y detalla allí que tiene que ser, asado, debe ser comido con hierbas amargas, con pan ácimo o sin levadura, pero tomar la sangre de esos corderos y untarla en los dinteles de las entradas, las puertas, allí. Y ellos lo hicieron por fe. En esa acción podemos encontrar que fue una acción de fe. Ellos le creyeron a Dios, porque solo así podían ser guardados, protegidos de parte del Señor, ¿verdad? Cuando Él visitara la tierra de Egipto y dentro de la última de las plagas, la número 10, la muerte de los primogénitos, esa noche, ¿sí? Todo hogar o toda casa donde no estuviera la señal de la sangre de los corderos, inminentemente el primogénito de esa familia debía morir. Así que, insisto, los israelitas fueron salvos por la fe y mediante la acción, la aplicación de la sangre de aquellos corderos. Éxodo 12:13 dice: y cuando hiera, lo dijo el Señor, y cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre en las casas donde ustedes se encuentren les servirá de señal. Pues yo veré la sangre, dice el Señor, yo veré la sangre y seguiré adelante, y no habrá ante ustedes ninguna plaga de mortandad. Así que la señal de la sangre llama la atención aquí, era seguridad, protección, cobertura para los israelitas.
y se entiende que no hubo ningún israelita en ninguna casa de ellos donde no estuviera la señal. Por supuesto, no podemos decir lo mismo de la casa de los egipcios, incluido el palacio del faraón, donde el primogénito de este murió. Así que la sangre de ese cordero pascual era tipo del Mesías. Tenemos que relacionar esto que se menciona en Éxodo 12 y lo ocurrido allá, ¿verdad?, con lo que más tarde nuestro Señor Jesucristo vino a llevar a cabo y a realizar en la cruz del Calvario. Cuando Juan el Bautista, que fue el precursor, el que sirvió de enlace, el que fue delante del Mesías para preparar, para acondicionar el camino, finalmente identificó a Cristo, lo tuvo ahí delante. Juan el Bautista, al presentar a Jesús, eso lo dice Juan 1.29, Evangelio de Juan 1.29, él lo hizo en estos términos, con estas palabras: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando más adelante leemos en Hebreos, capítulo 9, versículo 22, dice allí que sin derramamiento de sangre no hay perdón. El perdón de pecados solamente puede darse mediante el creer en la sangre de Jesucristo, la cual fue vertida ya a la cruz del Calvario. Bien, entonces ya hay una conexión entre la experiencia de los israelitas con lo que nosotros, ¿verdad?, hemos aceptado y a lo cual hemos dado lugar de manera correcta y plena por la fe en nuestros corazones para ser salvos mediante el poder de la sangre de Cristo. La fe, cuán importante es. Pero todavía refiriéndome, citando de aquellos israelitas, ya dije, esa primera generación que salió de Egipto, no pudieron entrar al reposo que Dios les prometió. La Canaán, la tierra de Canaán, que el mismo Dios dijo que fluía leche y miel, una tierra de promisión. Un sinónimo, ¿verdad?, de la Canaán celestial, la patria gloriosa a la cual nosotros aspiramos, y allí vamos caminando, vamos en esa dirección y confiamos en el Señor que no perdamos el rumbo. Así que regresando allí al versículo 19 ya leído, Hebreos 3, 19, dice allí, y se puede ver desde 3 puntos de vista, un poquito diferente cada expresión, pero ahí dice que no pudieron entrar. Pero finalmente, por la incredulidad no entraron. Por lo mismo que fueron incrédulos, no entraron. Pero estaba viendo en otra versión que dice, o no quisieron entrar. La incredulidad, cuando se posesiona el corazón humano, lo lleva a tomar determinaciones equivocadas, determinaciones erróneas. Y ahí el peligro, el gran peligro, los grandes peligros de la incredulidad, cuando toma como presa el corazón humano. ¿Sí? Así que no le creyeron a Dios. Finalmente, comenzaron creyendo, sí, pero delinquieron, fallaron, volvieron atrás. Y cuando tenemos que pensar en esto, bueno, se habían enviado, Dios dispuso, sí, le dijo a Moisés, envía ya, estando en las cercanías de la tierra prometida, le dijo a Moisés, envía 10 espías, 10 varones que vayan a espiar, vayan a explorar la tierra de Canaán. Entre ellos iban Josué y Caleb, porque fueron seleccionados uno por cada tribu.
Pero allí encontramos que en Números, quiero ir allí al libro de Números, en el capítulo 14, para leer los versículos 27 al 30, estoy en Números 14, 27 al 30, dice la palabra del Señor. Cuando ellos ya finalmente se declararon incrédulos y dijeron, no podremos, no, ¿cómo vamos a vencer a los gigantes? Sí, Dios le dijo, ahora es el momento. Cuando ya los espías regresaron, vayan, ¿verdad? Esfuércense y conquisten la tierra. Pero ellos no quisieron hacerlo y murmuraron contra Dios. Dice la palabra, ¿hasta cuándo oiré las murmuraciones de esta depravada multitud contra mí? Dijo el Señor. Yo he escuchado las protestas de los hijos de Israel y cómo se quejan de mí. Pues diles de mi parte, Dios le dijo a Moisés, diles de mi parte, vivo yo que voy a hacer con ustedes lo mismo que ustedes me han dicho al oído. En este desierto quedarán tendidos los cadáveres de todos ustedes, los mayores de 20 años, que fueron contados, los cuales han murmurado contra mí. Ninguno de ustedes entrará en la tierra que bajo juramento prometí que les daría para que la habitaran. Y señaló nuestro Dios, solo entrarán Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Num. Nada más de todos ellos, Josué y Caleb, porque ellos sí creyeron. Y ellos trataron de motivar y de contrarrestar a aquel grupo incrédulo. Bueno, no fue posible. Entonces podemos advertir aquí, yéndonos también a primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 5, primeramente. Primera carta a los Corintios 10, del 1 al 5. Y voy a puntualizar algunas cosas sobresalientes allí. Allí encontramos que hablando de los israelitas, dice la palabra allí, todos estuvieron bajo la nube, la Shekinah, esa nube que les protegía durante el día en su peregrinar para que ellos pudieran avanzar, diríamos, sin mucha dificultad, aunque ya estar en el desierto ya era muy difícil, pero allí estaba la cobertura, la protección de Dios sobre ellos. Cuando llegaron a las inmediaciones del Mar Rojo, después de cierto titubeo por allí, sí, todavía, Dios le dijo a Moisés, ¿por qué claman a mí? Di al pueblo de Israel que marche, extiende tu vara. Sí, y Moisés, en obediencia, así lo hizo. Las aguas del Mar Rojo se dividieron, como ya sabemos, y todos cruzaron en seco. Pero sí, fue una especie de bautismo para ellos, porque todos ellos, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube, dice la palabra, y en la mar. Y sigue diciendo estos versículos, todos ellos comieron del mismo alimento espiritual, el maná que Dios proveyó durante 40 años. Un milagro, un portento de veras asombroso de parte de Dios para sustentar a su pueblo allí en el desierto. Todos bebieron, también dice la palabra, todos bebieron la misma bebida espiritual de la roca que los seguía, así está escrito, dice la cual era Cristo.
Y en el versículo 5, ¿estamos de acuerdo? En primera carta a los Corintios 10, en el versículo 5, dice, pero la mayoría de ellos no agradó a Dios y por eso quedaron tendidos en el desierto. Así que lo que leímos en Éxodo, en la carta a los Hebreos, el capítulo 3, lo mismo y encontramos en primera carta a los Corintios 10. Y esto se robustece, este testimonio de la palabra del Señor toma fuerza, ¿verdad? Para que nosotros tomemos muy en cuenta eso y también tengamos mucho cuidado. Pero ahora, aparte de la incredulidad, algunos de ellos, de los versículos siguientes, todavía estoy en primera carta a los Corintios 10, aunque a partir del versículo 6 no se mencionan más que algunos pecados, pues venido a ver y hasta el día de hoy, una persona quien pudiera ser, no necesita practicar todos los pecados habidos y por haber. No. No necesita delinquir, no necesita practicar todos los pecados para perderse, para condenarse. Un solo pecado, si el arrepentimiento y la conversión a Dios no llega a tiempo, un solo pecado puede perder a cualquier persona. Pero dice el versículo 6 que codiciaron cosas malas. Su corazón, su mente se llenó de malos deseos. Fueron idólatras, dice el versículo 7. Cayeron en inmoralidad. Eso dice el versículo 8. Inmoralidad sexual. Pusieron a prueba a Dios. Versículo 9. En la Reina Valera 1960 dice, y tentaron a Dios. Y bueno, murmuraron contra Dios y contra Moisés, todavía lo refiere allí el versículo 10, sí, es lo que dice. Fue algo de veras de trágicas consecuencias. ¿Por qué? Porque me detengo ya en los versículos 11 y 12. La amonestación para nosotros muy clara está allí en estos versículos y a lo cual debemos prestar atención porque estamos expuestos. A veces decimos, no va a pasar nada. Yo soy un cristiano firme, bien sólido, bien arraigado en el Señor, sí. Y procuro ser fiel y obediente. Muy bien, todo eso es bueno. Pero la incredulidad acecha a cualquier cristiano. Y debemos tener cuidado. Si no, la advertencia allí no se hubiera establecido. Dicen estos versículos, y es una amonestación para nosotros, todo esto les sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Sí, ¿qué quiere decir? Que nosotros que estamos ya en los últimos tiempos, pues hoy más que nunca debemos tener mucho cuidado para que la incredulidad no se posesione, ¿verdad? Y haga su labor destructiva, destruyendo primeramente, antes que otra cosa, pues nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Así que dice el versículo 12, así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Bien, el tema es con respecto a los peligros de la incredulidad. Y bueno, de todos los pecados, este es uno de los que más aflige el corazón de Dios. De los pecados que más preocupan al Señor, porque recordemos que el apóstol Pedro
dice que Él no quiere que nadie se pierda. El Señor quiere que todos sean salvos, lo dice en otra parte. Así que debemos tener mucho cuidado con respecto a la incredulidad. ¿Por qué? Porque sirve como puerta al reino de las tinieblas. Mientras que la fe llega para alumbrar, es como una lámpara, un proyector allí, ¿verdad? Que se fija, se detiene sobre nuestras vidas, nos señala el camino, ilumina nuestra vida interior, nuestro corazón, nuestra mente, ¿sí? La fe es luz que llega a nuestra vida, la incredulidad todo lo contrario, lo que trae son tinieblas, y por supuesto esto significa el ir en dirección a la condenación, de la cual pues ya fuimos librados. La incredulidad apaga en el corazón la luz de la revelación divina, pone una venda en nuestros ojos, y lo que antes entendíamos con claridad y con el auxilio del Espíritu Santo en la palabra de nuestro Dios, las promesas del Señor, llega un momento en que esta misma palabra nos parece insípida, nos parece confusa, muy complicada, en fin. ¿Por qué? Porque la incredulidad ahí está haciendo su labor. Así que el corazón del incrédulo está rodeado de oscuridad. La persona incrédula califica a Dios, y esto también es grave, de ser mentiroso. Esto es ofensivo, esto lastima el corazón de nuestro Dios. Estoy leyendo ya en este cierre, en esta parte final, allí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10, donde dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha presentado acerca de su Hijo. Lo excelente, lo ideal es que toda la humanidad creyera. Todos los seres humanos dieran crédito a lo que Dios ha hablado, a lo que Dios ha mostrado, a sus obras, a sus maravillas, las cuales desde su creación pues se muestran allí, porque la creación es la revelación natural que Dios ha puesto delante de nuestros ojos, y tiene un peso muy especial. Ya no se diga la revelación especial de la palabra de nuestro Dios. El llamado de atención para todos nosotros es que le creamos a Dios, aceptemos lo que Él nos dice, confiemos en Él, le confiemos nuestras vidas, le confiemos nuestras almas, sí, y no transitemos ya por el camino de la incredulidad. Por lo tanto, el llamado ahora es que le creamos a Dios, que confiemos en Él. Y hablando de virus, no permitamos que el virus terrible de la incredulidad invada nuestro ser. Amados hermanos y personas que pudieran estar escuchando y viendo este video, allí está la exhortación, la invitación a tiempo, la advertencia, para que nuestros corazones se llenen de confianza, de certidumbre, y que desechemos la incredulidad. Sí, que ni siquiera cuando oigamos que toca a nuestra puerta, hagamos el menor movimiento para abrirle, ¿verdad? Porque sería desastroso. Que Dios nos ayude
a los que nos mantenemos confiados, creyendo en el Señor, perseverando en el camino, esforcémonos todavía un poquito más. Amén. Y que el Señor nos siga mostrando su gracia y su misericordia. Es mi deseo y es mi oración para todos ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Amén.